Después de 4 años viviendo en Los Ángeles, Gaby se sigue pellizcando para ser consciente de que no está soñando, sino que está viviendo un sueño. Este zaragozano es un amante de la música desde que empezó a estudiar en el Conservatorio de Zaragoza y ha terminado codeándose con los más grandes del sector musical a nivel mundial. Gaby, buenos días. Hola Raquel, ¿qué tal estáis? Aquí estaba esperando. Sí, ya veo que yo creo que haciendo lo que más te define, ¿no? Sí, este es uno de mis sitios favoritos en Los Ángeles. Os he citado aquí porque es Norman Rare Guitar, es una de las tiendas que tiene la colección de instrumentos vintage más importantes del mundo. Aquí vienen a comprar toda la élite de los músicos de Los Ángeles. Productor y músico. Músico de sesión y productor, sí, de Zaragoza. ¿Qué te trae a Los Ángeles? Siempre he tenido como Los Ángeles como un punto de referencia a lo que eran músicos de sesión. Los grandes discos siempre se han hecho aquí. Y hace unos años, pues cuando estaba en mis 30, dije, ahora o nunca es el momento de ir para Los Ángeles y cumplir mi sueño de estar con los más grandes. Y como te estaba diciendo, aquí siempre es un sitio que viene gente muy famosa. Casualidad, podemos presentaros a César de Los Lobos, un guitarrista mítico del mundo y de la escena. Hola. Todos los Lobos hemos venido aquí tradicionalmente por muchos años a comprarle instrumentos a él. Pues a ver cómo suena esa guitarra, ¿no? Pues a ver, pero eso es una joya también. Yo soy izquierdo, pero no le puedo tocar así. Y ahora os voy a presentar al propietario de esta mítica tienda de aquí, a Norman. Muchas de las guitarras de la película como Spinal Tap, Regreso al Futuro, todas las que salen ahí, han venido de esta tienda, han sido prestadas por él. Gaby told us that this store is so special. You can find everything. Because I own it. Yeah. No, it's because I'm an old man. I've been around a long time, and I've got buddies like Caesar over there who I've dealt with for over 40 years. I knew him when I actually used to play music myself. Os voy a enseñar aquí la colección privada de guitarras. This instrument here, I'll just show you. This is a mandolin. It's a 1923 F5 Gibson mandolin. Awesome. Esta mandolina Vince Gilligan la tocó 14 años atrás en un disco que estaba grabando. ¿De cuánto estamos hablando? $150,000. Thanks a lot for your time. Thank you, Gaby. Absolute Thank you, Rachel. pleasure. Thanks for your time. Oh, Thank my you very pleasure. much. Pues nada, ya has visto cómo se mueven aquí las cosas. De hecho, ya ves que está lleno ahora. Hacen varios programas de televisión aquí relacionados con la radio en el sofá, con Norman y César. Y ahora vamos a buscar a mi mujer y a un sitio un poco más turístico de Los Ángeles, fuera del trabajo. De tu trabajo, ¿no? Venga, pues vamos. Hola, mi vida. Bueno, Raquel, ahora te voy a presentar a mi mujer, Sara, también de Zaragoza. También. Bueno, ¿y tú qué haces por aquí? Pues ya ves, el amor que nos trae lejos de casa. Nosotros llevamos juntos 10 años. Al final hemos decidido establecernos aquí porque su trabajo, el desarrollo de su trabajo está aquí. Como a mí lo que me gusta es dar clase y seguir investigando, pues lo puedo hacer en cualquier sitio. Entonces, ¿Dónde estamos ahora? Os hemos traído a la playa que nosotros venimos siempre, que se llama Malibu Lagoon. Sí. Que está aquí en Malibu, en una zona chulísima. Podéis ver las olas y todos los surferos, que es donde solemos venir. Hey guys, hi guys, how are you? we're from Spain. España. ¿Por qué elegís este sitio? Este sitio, pues las olas son buenas, no lo sé, la naturaleza alrededor es muy bella. Disfrutad y aprovechad. Muchas gracias. Hasta luego. Como podéis ver, es que es una auténtica maravilla, o sea, es un lujo. Y por la zona de atrás están todas las casas, las mansiones. Aquí está uno de los estudios más famosos del mundo, Shangri-La, un poco más arriba. Por aquí vive Lady Gaga. ¿Y cuánto puede costar una casa de estas? Un dineral, como a lo mejor unos $10 millones, una de las grandes. Una casa más tirando hacia arriba en Hollywood Hills, que fue la casa más cara del mundo que se vendieron, creo que fueron $100 millones. Bueno, pues ahora
estamos en la ciudad de Los Ángeles, en la auténtica ciudad de Los Ángeles. Aquí es donde empezó todo. La primera fundación donde está el pueblo de Los Ángeles, la primera calle, la primera misión que hubo, que es la que tenemos detrás, y luego gira en torno a esta plaza. Entonces, si veis, esto es un trocito de México que está dentro de Los Ángeles. Los Ángeles es la parte de México. Y si veis, esto recuerda mucho a las calles de DF, con toda la música regional, los tacos, los puestos de comida, tamales, Sí. y todo el picante en las Parece que calles. nos hayamos mudado. Y por ejemplo, que se venden cosas. Son dulces. Son dulces. Y de hecho aquí las gominolas tienen hasta picante. Tienen tabasco, tienen chile. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Esto es lo que acabamos de pedir, comida típica mexicana. ¿Qué es eso? Esto es un tamal, se vuelve en una hoja de plátano. Y estos son taquitos de ternera. Con salsa de aguacate. Hay muchos aquí mexicanos que se llaman mexicoamericanos. Es la segunda generación de mexicano. Sí, lo que tiene Está muy rico. Sí, la comida siempre la que es mexicana o es americana está bien. Lo que no está bien es la comida rápida de aquí. O sea, Hay mucha, ¿no? Y hay mucha aquí. La gente normalmente solo para comer 15 minutos cuando están trabajando. No es comparable para los que nos gusta la comida y la comida mediterránea y todo eso, pero aquí hay California vinos muy buenos, hay comida muy buena y se puede comer realmente bien. En otro escalafón de precios, pero se puede comer muy bien. Esta ciudad tiene unos 230 años más o menos. Originariamente pertenecía a España, la Nueva España, luego perteneció a México y desde mitad del siglo XIX pertenece a California. Bueno, pues aquí justamente tenemos la primera casa de adobe que hoy cumple 200 años. Hoy precisamente. Hoy justo. Ahora estamos dentro de la casa, que como veis está hecha de adobe, es la más antigua que se conserva aquí. Perteneció de hecho al que cuidaba el rancho del alcalde. La casa típica colonial, todo giraba en torno alrededor del patio interior. Y es un contraste dentro de lo que es la ciudad, la gran urbe del cine de Los Ángeles. Es un contraste con este típico pueblo mexicano. Ahora estamos en el muelle de Santa Mónica, que en realidad tiene dos partes. Esta de aquí es la segunda parte que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial y la que vamos a ver se construyó en 1909. Y aquí sobre todo viene gente de todos los mundos por el turismo. ¿De dónde sois? Nosotros de Andalucía, ¿Qué hacéis por aquí? De luna de miel. el Gran Cañón que hemos estado haciendo también el día. En Las Vegas, Las Vegas también. muy jugando al póker. Sí, un poquito. buenísimo. La verdad que muy bien, aunque el choque también, no sé, Cultura. hemos aprendido. Sí, el choque de cultura, ¿De pensaba verdad? que iba a ser menor, pero no. Que disfrutéis mucho. Muchas gracias. Igualmente. Muy bien, gracias. Aquí tienes, por ejemplo, cuando te apetece ver el mar, cuando te apetece Para desconectarte, relajarte. todo el follón. Y luego dicen que este es el segundo resurgir del muelle, por eso, porque hay un montón de turistas, un montón de cultura. Sí, la gente pintando, músicos tocando. ¿Usted qué pinta? Hago pinturitas como estas con los dedos. Una de estas cuesta $25, a 10 las medianas, a 5 las chicas. ¿Y más o menos cuántas puede vender al día? Eso no se puede predecir. Algunas veces nos vamos con las bolsas vacías, pero el estómago lleno. ¿Y usted cuánto tiempo lleva aquí trabajando? Bueno, ya tengo 19 años aquí en el muelle. Trabajar aquí es un placer, ¿no? Oh, claro que sí, mira, nunca estás triste, todo el tiempo tienes amigos nuevos. Hasta luego. Otro de los sitios míticos que hay aquí en el muelle de Santa Mónica es el Pacific Park, que estuvo cerrado de 1910 a 1996. Y aquí ahora vamos a entrar a otro de los sitios del parque. Sí, bueno, este es un tío vivo súper especial porque, bueno, sale en una de mis películas favoritas, que es El Golpe, que es cuando Robert Redford encuentra a Paul Newman. Entonces, bueno, pues este es el típico tío vivo de un montón de pelis. Es casi 100 años, tiene 100 años de antigüedad. Ahora estamos en el final del muelle de Santa Mónica, del pier. Aquí acaba la mítica Ruta 66 y es un sitio que habréis visto en 1000 películas. La llaman la carretera madre de América, empieza en Chicago, divide América en la mitad, pasa por todos estos estados, por Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona. Y aquí acaba también la mítica película de Forrest Gump, la escena en la que sale mirando al Pacífico. Y dicen que es uno de los atardeceres más bonitos de aquí, de la zona. Así Vamos, que bueno, ya que estamos aquí, lo podéis jugar vamos a vosotros. comprobarlo. ¿Qué echáis de menos de Aragón? Yo el poder quedar con la gente para echar el vermú
Bermú, por ejemplo, porque aquí, bueno, ya habéis visto que es que las distancias son imposibles. Si haces 3 cosas en un día, pues puedes considerarte afortunado. Aquí trabajando lo que estoy, soy feliz. O sea, soy súper feliz. El resto de las cosas, si ahora mismo el negocio de la música estuviese en Groenlandia, estaría dentro de un iglú, No, por tocando favor. la guitarra. Pero ojalá estuviera en Aragón, ¿no? Ojalá. Hombre. Cae la noche en Los Ángeles y ¿qué nos ofrece? Pues ahora estamos aquí en Sunset Boulevard, que es una de las calles más míticas de Los Ángeles. La movida rock, la movida hippie de los años 70 y 80. Está en el punto de efervescencia. Aquí detrás está el Viper Room, que es el club que era propiedad de Johnny Depp, que ahí empezaron grupos como Guns N' Roses. Todo el mundo del rock ha pasado por ahí. Toda esta calle es la calle más o menos de salir por ahí de fiesta y si te gusta el rock. Sí, claro. Como podéis escuchar. Como podéis escuchar aquí la música no para nunca. Cuida, que están ahí bailando con las rosas. Bueno, thank you. Esas son cosas que te encuentras. Te encuentras constantemente. Hay gente que está más colada que un jamón. Hay gente para todo. América es un país de contrastes. Puedes pasar de lo más sublime a lo más ridículo en 2 calles. Aquí, la hora del cierre de los bares, ¿la normativa es parecida a España o no? No, a las 3 suelen cerrar, a las 9 más o menos. Aquí hacen una cosa muy curiosa que se llama last call. Tocan una campana para que ordenes la última copa y es el momento en el que se dejan de servir alcohol. Ahora os queremos enseñar esta es la zona donde vivimos nosotros, las vistas. Estamos en Mulholland Drive, que es la parte que divide Los Ángeles del Valle de San Fernando, Hollywood del Valle de San Fernando, y solo esta zona, las vistas que tenemos aquí son 2 millones de personas. En la zona de Los Ángeles viven unos 22 millones de personas y en Los Ángeles 7. Fijaos que es una ciudad que no duerme nunca. ¿Os veremos por Aragón? El futuro, o sea, y lo que queremos hacer está aquí en Los Ángeles. Eso es. Pero no quita para que Siempre. nosotros llevamos Aragón aquí y Claro. a toda la gente que tenemos allí, tu familia, amigos y demás. O sea, que un beso a todos. Y bueno, pues aquí nos quedamos disfrutando de las vistas. Muchas gracias por haber venido. Bueno, Gracias, chicos, chicos. hasta luego. Que vaya muy bien.